Reciban todos un muy cordial saludo. Mi nombre es Fernando Juárez. Muchas gracias por ver este video. Como podrán notar, cambié de formato. Ya no estoy en un lugar encerrado. Vine a darme una vueltecita, a disfrutar de la vista. Y bueno, desde aquí voy a grabar. Si el video se ve un poco movido, pues me disculpo. Estoy sosteniendo el celular con mi mano. Y bueno, cambiamos un poquito de ambiente. Antes de empezar con la temática, le invito a que se suscriba al canal, a que active las campanitas de notificaciones, a que deje un comentario, me gusta y lo comparta. Como siempre les voy a tratar de estar mencionando e invitando, ayúdenme a llegar a la mayor cantidad de gente posible. En el video anterior ya comencé con la parte procesal, con el juicio propiamente. Ya usted va a poder ir viendo por qué yo le he insistido en que este juicio se parece mucho a el partido que tuvo Honduras contra México, donde los árbitros estuvieron a favor de los mexicanos, y eso fue indudable. Le mencionaba que esta fue una demanda que nunca debió haberse admitido. La demanda fue presentada, demanda de petición de herencia por la vía del procedimiento abreviado. Le había dicho, la petición de herencia no cabe entre herederos, solo cabe entre un heredero legítimo y un heredero putativo. Así lo establece el articulado de la propia acción de petición de herencia. El que ocupare, dice la ley, el que ocupare un derecho hereditario. También esos articulados nos hablan de la buena fe. Cuando a usted, un juzgado, le da la posesión efectiva de la herencia, usted no actúa de buena fe, usted no actúa creyendo que usted es un heredero, usted en definitiva lo es. Y el último artículo, el 1215, es el que ya nos señala a puntualidad la palabra del heredero putativo. O sea, la persona que aparentemente es un heredero, pero al final de cuentas no lo es. ¿Cómo serían los hijos del causante, de la persona que murió, si éste hubiese dejado un testamento, dejando como heredero a alguien más? Los hijos pudieron haber tomado una posesión material de la herencia, pero no van a tener la posesión efectiva. Un juzgado no debería declarar los herederos si existe un testamento. Entonces, contra este tipo de personas sí cabe la petición de herencia. Contra personas que son todos herederos y que tienen igual o mejor derecho, no cabe. Lo que se debió haber interpuesto es un juicio de partición, como se lo señalé anteriormente. También le había dicho que el derecho de herencia, a diferencia de los demás derechos reales, es un derecho con vida efímera. Inicia cuando el causante muere, cuando la persona muere. Así lo establece la ley. En ese momento se abre la herencia y se produce la delación, se produce el llamamiento de los herederos a aceptar o repudiar la herencia. Y concluye una vez que alguien ya ha sido declarado heredero, cuando se le da la posesión efectiva de la herencia. Por eso es importante que la herencia se acepte con el beneficio de inventario, porque deja de ser herencia como tal y se vuelve parte de un patrimonio de la persona que fue declarada heredera. El beneficio de inventario sirve para no confundir el patrimonio del causante con el patrimonio de la persona que se declaró heredera, porque existe esa confusión, porque se pierde la condición de herencia y pasan a ser propiedades que forman el conjunto del patrimonio de una persona. Entonces, durante ese lapso, cuando la persona muere y cuando alguien es declarado heredero, ahí es donde usted puede ejercitar la petición de herencia, en ese intervalo. Pero una vez que la persona ya es declarada heredera, las acciones que va a ejercitar son las acciones que tenía también la persona que murió. Entonces, ¿qué acciones va a ejercitar usted una vez que ya fue declarado heredero? Las acciones que tenía la persona que murió, el causante. Por ejemplo, el artículo 1898 lo establece de manera muy puntual, muy clara. Lo voy a leer textualmente mejor. Recuerdo lo que dice el contenido, pero para que usted lo pueda revisar. 898, creo que dije 1000, pero no. El heredero tiene y está sujeto a las acciones posesorias que tendría y a que estaría sujeto su antecesor si viviese. Le vuelvo a repetir, si mi papá tenía una propiedad con la figura de la posesión, yo la heredo con la posesión, ejercito una acción posesoria. Ahí sí cabe
las pretensiones posesorias que dice el artículo 601 del Código Procesal Civil. Porque heredé la posesión, ejercito acciones posesorias. Pero si heredé el derecho de dominio o propiedad, ejercito la acción reivindicatoria. Una vez que ya fui declarado heredero y que tengo posesión efectiva de la herencia y que hice todos los trámites pertinentes en el IP. Llevé la sentencia y traspasé los derechos sucesorios. Cuando ya todo eso sucedió, ahora yo ejercito las acciones que tenía el causante, que tenía la persona que murió, no acciones de herencia, eso ya pasó. ¿De acuerdo? Entonces, cuando admiten esta demanda de petición de herencia, admiten algo cuyo tiempo ya pasó y lo admiten en un procedimiento que no es el pertinente. Debieron haber entablado, de nuevo, le voy a insistir ya perdí la cuenta cuántas veces lo he dicho, debieron haber interpuesto una partición. Y de acuerdo con el artículo 1240 y 1241, nos hablan de la justicia ordinaria. Entonces era un procedimiento ordinario. Cuando usted revisa los procedimientos declarativos, en el artículo 399 y 400 del Código Procesal Civil, ahí usted encuentra en el primero enumeradas las acciones o las materias que se van a ventilar bajo el procedimiento ordinario. Y en el 400 las cuestiones que se ventilan bajo el procedimiento abreviado. En ninguna de las dos encontramos la petición de herencia, entonces, por analogía, vamos a usar la que más se parece, es decir, la acción reivindicatoria, que la encontramos en ese artículo 399 en el numeral 2. ¿De acuerdo? Entonces, esta demanda nunca debió haber sido admitida bajo el procedimiento abreviado, pero lo admitieron de esa manera, pese a que el artículo 604 dice que el plazo para instaurar esa acción es de 1 año. También cuando usted estudia la posesión y las acciones posesorias en el Código Civil, también nos daban ese plazo de 1 año. Y yo le comenté en el video anterior que entre la fecha que mi clienta se declaró heredera, pasaron 4 años a la fecha de la demanda. Entre la fecha en que la demandante se declaró heredera, pasaron 3 años. ¿Cómo por el amor de Dios aceptaron esa demanda? Pero lo hicieron. Le comentaba también que mandaron a citar a mi clienta un día antes de la audiencia. Y el código establece que entre esas fechas tiene que mediar un mínimo de 10 días y un máximo de 20. Puede ver la cantidad de irregularidades. Y también, pues, a esa fecha de audiencia no llegó la parte que demandó. Y el código nos dice que cuando esto sucede, es deber del juez dar por desistida la demanda y cerrar el caso. Tampoco lo hizo. Aquí nos habíamos quedado. ¿Sabe qué hizo la juez también? Realizó actos procesales, estando mi clienta sola, sin abogado, que era otra razón por la cual ella debió haber cerrado la audiencia. El procedimiento abreviado dice que esta primera audiencia debe realizarse bajo las reglas de la audiencia preliminar del juicio ordinario. Y en esa audiencia nos dice que si no llegan una de las partes o las dos, o si llegan sin compañía de un abogado, se tiene como que no hubiesen ido. Entonces la juez debió haber dicho, aquí voy a tomar como que no vino ninguna de las partes y la regla es la misma. Se cierra el caso y no lo cerró. Además de eso, ¿sabe qué más hizo la juez? Realizó otros actos procesales. La abogada de la parte demandante que sí llegó solicitó litis consorcio. Esto significa que llamen a otra persona a que se incorpore al juicio. ¿A quién quiso que llamaran? A la nueva dueña del bien que fue heredado. Llamen a esa persona porque también va a ser afectada en la demanda y tiene que participar, tiene que ser demandada también. Y la juez siguió con el trámite de la audiencia sin importarle que mi clienta no tenía abogada, es decir, la dejó en indefensión. Y le dijo, ¿sabes qué, comadrita? Porque me di cuenta posteriormente que son muy buenas amigas, la jueza y la abogada de la parte demandante. Sí, te voy a dar el litis consorcio y aquí mismo, démosle en esta audiencia, voy a ordenar que la manden a citar. Pese a que no vino la parte que representás y pese a que la señora demandada, sí, la señora demandada vino sin abogado. Nosotros démosle, no hay problema, que aquí mando yo. Si eso no es tener a los árbitros a favor, no sé qué sea. Voy a dejar este video hasta aquí para estarlos haciendo un poco más corto y espero que me acompañen en el próximo video.